Ciudad de Washington, ya son las 8 de la noche con 36 minutos. Estamos contigo, Armando, reportando en general lo que ha sucedido en las últimas horas. Se habla de más de 2,000 detenidos. Ayer mencionabas que esto se ha replicado en mayor o menor medida en varias decenas de campus universitarios. Y aquí hay un aspecto interesante que me gustaría compartir contigo y con la audiencia. ¿Cómo le pega esto al presidente Joe Biden de los Estados Unidos en una temporada de cacería democrática, de cacería política por las elecciones? Estamos en este movimiento electoral también en la Unión Americana y sabemos que dentro del Partido Demócrata hay diferentes posiciones respecto a la situación que debiera mantener Estados Unidos con Israel, de apoyar o no apoyar, en fin, lo que están protestando los estudiantes. Es decir, está en un brete el presidente Biden y esto lo aprovecha, claro, su contrincante acérrimo, Donald Trump, para exhibirlo. Justamente hay un conflicto grande políticamente hablando en ese sentido. Hay una repercusión política importante. Y es muy seria y es muy importante, como tú dices, Pepe, buenas noches. Efectivamente, lo que está haciendo el presidente Joe Biden es caminando en una cuerda floja. Y si tú ves lo que dice él hoy, él está tratando de llegar y de quedar bien con los dos lados. Por un lado, está tratando de presionar para que Israel asista a un tipo de conferencia de paz en el que se llegue a algún tipo de acuerdo con Qatar y con Egipto. Esto es importante porque Qatar y Egipto son las entidades que han sido más cercanas a todo esto. Entonces, Qatar tiene una ascendencia muy fuerte con los palestinos, lo mismo que Egipto. Egipto siempre ha sido más un comodín que puede ayudar en los dos sentidos. Eso es por un lado. Por el otro, el presidente no solamente habla de que hay que respetar los derechos de la comunidad judía en los Estados Unidos, que es una comunidad muy importante y muy poderosa políticamente y económicamente también. Pero hay que respetar también y hay que ayudar a reconstruir a los palestinos en Gaza. Hoy salió un reporte que es verdaderamente trágico, en el que dice que apenas podría empezar a regresar a la normalidad las actividades dentro de la Franja de Gaza para el año 2040. Estamos hablando de 17 años a partir de ahora. Y si nadie va a poner dinero para reconstruir lo que se destruyó durante toda esta campaña militar en contra de la resistencia palestina armada, que es Hamas, pues entonces no se va a llegar a ningún lado. Eso es por un lado. Entonces, el presidente está hablando de que necesita haber ayuda y de que la ayuda que hay para la Franja de Gaza debe llegarle y les llega efectivamente. Y por el otro lado, al respetar los derechos de los que protestan en Estados Unidos y de aquellos que protestan a favor de la comunidad judía que se siente agredida en todo esto. Ahora, el presidente hace varias diferenciaciones en una intervención que tuvo esta tarde y lo estamos viendo y desde hace un momento, pero me gustaría que escucharas lo que dice porque habla de dos principios muy importantes. Vamos a escuchar al presidente Joe Biden. Aquí está. There should be no place on any campus, no place in America. No debería haber lugar en ningún campus ni en ningún lugar de Estados Unidos para el antisemitismo o amenazas de violencia contra estudiantes judíos. No hay lugar para discursos de odio o violencia de ningún tipo, ya sea antisemitismo, islamofobia o discriminación contra árabes estadounidenses o palestinos estadounidenses. Simplemente está mal. No hay lugar para el racismo en Estados Unidos. Todo está mal, no es americano, lo entiendo. La gente tiene sentimientos fuertes y convicciones profundas en Estados Unidos, pero respetamos el derecho y protegemos el derecho de expresar eso. Pero eso no significa que todo vale. Debe hacerse sin violencia, sin destrucción, sin odio y dentro de la ley. No hay error. Como presidente siempre defenderé la libertad de expresión y siempre seré igual de fuerte y defenderé el Estado de Derecho. Esa es mi responsabilidad para con ustedes, el pueblo estadounidense. Sí, Armando. Te digo, es una cuerda floja en la que está caminando el presidente. Además, hay otra cosa. Dentro de Estados Unidos hemos hablado del terrorismo doméstico. Y este terrorismo doméstico siempre ha sido por parte de los grupos de supremacía blanca. Y nosotros siempre pues, nos hemos puesto ahí también en esa cuestión. Pero mucho del odio que hay de supremacía blanca no es hacia nosotros, Pepe, es hacia la población judía. Entonces, esto lo han sufrido los judíos durante toda la historia y tampoco están dispuestos a seguir permitiendo que este tipo de cosas ocurra. Te voy a decir, dentro del Partido Demócrata, como tú dices, hay muchas divisiones y hay muchas opiniones acerca de cómo proseguir. Porque, por ejemplo, para el presidente Biden,
uno de los estados más importantes es el estado de Michigan. Y el estado de Michigan, por alguna razón, como el estado de California y el de Texas, están llenos de familias de ascendencia mexicana. Lo mismo ocurre en Michigan, en el estado de Michigan, con población árabe de toda la península arábiga. Entonces, la gente en Michigan estaba muy a disgusto de la actitud que tomó el presidente Joe Biden al principio de este conflicto, cuando parecía estar solamente del lado de Israel. Y entonces esto hizo que mucha de esta gente en las primarias votara en contra de Biden o simplemente no lo ayudara, porque esta es una población que siempre ha ayudado a los demócratas. En este caso se quedaron en su casa y por eso es que hay el conflicto con los demócratas y por eso es el conflicto en el partido, porque quieren rescatar todo esto. Y para hacerlo saben que la única forma es que Biden quede bien con uno y con el otro lado, lo cual es muy difícil. Por otra parte, déjame decirte, lo que está tratando de hacer de Estados Unidos en este momento es detener a Israel para que no haya una nueva invasión en Rafah, en la parte sur de la Franja de Gaza. El secretario de Estado Blinken estaba esta madrugada en Israel tratando de convencer a Bibi Netanyahu, al señor Netanyahu, el primer ministro de Israel, de que no continúe esa campaña, y además le están haciendo ver que muchos de los rehenes israelíes podrían estar en este lugar y podrían morir en un intento de un rescate militar o de una intervención militar. Entonces hay mucho que está ocurriendo así y que Estados Unidos está tratando de promover precisamente para calmar todo este tipo de cosas. ¿Cómo va a calmar a las universidades? Eso sí es más difícil, porque como oíamos hace un momento en la Ciudad de México, las demandas son muy difíciles. Quieren que haya una completa separación entre Israel y Estados Unidos. Quieren que todas las inversiones que hay por parte de las universidades y sus fondos privados dejen de favorecer al pueblo israelí y a las compañías que tienen conexiones con el pueblo israelí. Eso es muy difícil de hacer y es muy difícil de lograr. Entonces, es una papa caliente y Biden tiene 5 o 6 meses para resolverla, Pepe, o para tratar de hacerlo. Muchas gracias, Armando. Gracias por tu colaboración y análisis. Que te vaya muy bien. Buenas Encantado, noches. como siempre. Gracias, igualmente, Gracias, buenas allá noches. en Washington.